Bienvenidos a Diálogo. Este año marca el 10º aniversario del mecanismo de BRICS. En los últimos 10 años, el grupo ha jugado un papel muy positivo en la cooperación entre los países emergentes. Bajo las actuales circunstancias, ¿a qué desafíos se enfrentará? Y siendo ambos países integrantes del BRICS, ¿cómo deben China y Brasil profundizar sus cooperaciones y de esta manera perfeccionar el mecanismo de BRICS? Para hablar de estos temas, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor Marcos Caramuru de Paiva, embajador de Brasil en China. Bueno, señor embajador, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que en septiembre se celebra en China la novena cumbre del BRICS y me gustaría saber cuáles son sus expectativas sobre esta cumbre y qué sugerencias presentará el gobierno brasileño en esta reunión. Muchas gracias por estar con ustedes. Yo creo que esta cumbre tiene básicamente dos grandes expectativas alrededor de ella. Una es la reafirmación de la visión de los BRICS sobre el mundo, la economía internacional, la cooperación internacional, el multilateralismo, la gobernanza internacional, todos esos temas que hoy día parecen perder un poco la importancia en algunas realidades y que en la realidad de los BRICS son temas que están creciendo, están ganando mucha fuerza. La segunda cosa es que la cooperación de los BRICS hasta el momento ha sido muy diversificada. Ha pasado por los más variados temas, no solamente lo financiero, que mucha gente habla del financiero por el hecho que creamos un banco de financiación que tiene su sede en Shanghai, pero también cubre todos los demás, cubre comercio, cubre agricultura, cubre salud, cubre educación, cubre seguridad internacional, cultura, con algunos eventos muy interesantes, como ha sido, por ejemplo, el Festival de Cine de los BRICS, recién realizado en Chengdu. O sea, la segunda cosa es un poco decir que tenemos que desarrollar un modelo de cooperación o una forma de cooperación que sea amplia, que involucre una serie de sectores. Y tenemos que poner nuestros gobiernos y los técnicos que trabajan en esos sectores juntos. O sea, una afirmación del deseo que la economía internacional en el mundo siga abierto y una reafirmación del hecho que tenemos que explotar todo lo que podemos para interagir más directamente entre los países de los BRICS. Y usted sabe que este año China tiene la presidencia rotatoria y le toca ser el país anfitrión. ¿Y usted cómo evalúa el papel que juega China y el esfuerzo que ha hecho en los trabajos preparativos de esta cumbre? Primero debo decir que el esfuerzo ha sido extraordinario. China organizó creo que 80 reuniones. Además de varios foros que no son tan formales, pero además de varias otras ocasiones en que los BRICS tuvieron la ocasión de encontrarse. Eso es muy significativo. Y para cada uno de esos foros y de esas reuniones, China preparó la documentación y los temas de una manera muy eficiente, muy profesional y muy productiva. La segunda cosa es que China es la economía del BRICS que sigue con una vitalidad extraordinaria, ¿no? Los datos del crecimiento económico de los últimos meses demuestran que China posiblemente va a crecer este año más que lo que se proyectaba. Se proyectaba algo como 6.5%, va a crecer como 6.9%. Y eso tiene un impacto bastante grande porque China tiene un comercio fuerte con los países de los BRICS y tiene hoy día muchas inversiones en esos países. O sea, la vitalidad de la economía china es un punto fundamental para la cooperación entre BRICS. El pasado julio tuvo lugar en Beijing la 7ª reunión de altos representantes sobre asuntos de seguridad del grupo de los BRICS. El encuentro se centró en la gobernanza global, la lucha contra el terrorismo, la seguridad de Internet, la seguridad energética y otros temas globales y regionales, así como en la seguridad y el desarrollo de las naciones. La reunión ofrece una importante plataforma para que los países del grupo discutan los temas señalados y cooperen mutuamente con el objetivo de fortalecer la comunicación estratégica, la confianza política mutua y la influencia en los asuntos internacionales.
Durante el encuentro previo celebrado en India en 2016, líderes de los 5 países acordaron desarrollar el BRICS a modo de mecanismo completo, desempeñando un papel fundamental en áreas de economía, así como en el sector de la gobernanza global. La seguridad política y los intercambios económicos y culturales constituirán conjuntamente los 3 fundamentos de la cooperación de los BRICS en el futuro. Y como usted ha mencionado, uno de los temas principales de esta cumbre es la cooperación de seguridad política entre los 5 países de BRICS. Entonces, ¿cómo debemos entender esta seguridad política? Y algunos creen que esta cooperación es un hecho contra el poder de los Estados Unidos y de otros países desarrollados. ¿Usted está de acuerdo? Mira, yo creo que hay 3 foros en los BRICS que tratan del tema de la seguridad política con más o menos importancia, más grande o más pequeña importancia. Uno es el foro de las cancillerías, de la gente que hace la planificación diplomática en las cancillerías. El segundo es el foro de los órganos de seguridad y de información. Y el tercero, la reunión de los cancilleres. Esos 3 foros fueron foros muy importantes ese año. Y no solamente pasaron en revista los temas de la vida internacional, los grandes problemas internacionales, las amenazas a la paz internacional, pero también trataron de temas como la seguridad cibernética, por ejemplo, el combate al terrorismo, que son temas bastante relevantes hoy día y que ofrecen mucha posibilidad de cooperación y de diálogo entre los países. O sea, eso es un punto importante. Yo no creo que el propósito de los BRICS sea contestar una orden internacional que exista o que sea se posicionar en contra de este o aquel país. Yo creo que el mensaje de los BRICS es el mensaje que la cooperación es lo más importante. La negociación prevalece sobre cualquier otra forma de interacción para la solución de los problemas internacionales. Y tercero, una visión pragmática. Tenemos que ampliar comercio, inversiones y tenemos que trabajar por una economía internacional y una realidad internacional bastante abierta. Bueno, el hecho que hay países hoy día que creen que la solución es cerrarse más y devaluar más el multilateralismo o los acuerdos que ya se alcanzaron en la esfera multilateral, nos ofrece la oportunidad de traer ese mensaje. No hay opción otra sino la cooperación internacional, más comercio, más inversiones, más globalización, más interacción entre los países. Sí, vamos a mostrarles que la cooperación es lo más esencial en el mundo actual. Y vamos a mostrarles no solamente con palabras, no solamente con las posiciones que tenemos, pero con la realidad de lo que se pasa en los BRICS. Vea el comercio entre Brasil y China, por ejemplo. Es un comercio que en los primeros 7 meses de este año, nuestras exportaciones a todo el mundo ampliaronse de 18%. A China ampliaronse 33%. Nuestras importaciones ampliaronse 7%. A China 12%. Aumentó 12% las importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Brasil, que es una economía que viene de un periodo de recesión bastante grande y que este año posiblemente va a volver a crecer, ciertamente va a volver a crecer y va a crecer más el año próximo, ofrece una oportunidad a China que otros países no están aprovechando de la misma manera. O sea, cuando volvemos a crecer, las oportunidades que existen para exportaciones chinas a Brasil se demuestran más vivas, más energéticas que las que existen para otros países. Esa es una visión muy pragmática de la cooperación entre los BRICS. O sea, no es solamente lo que hacemos en conjunto como una voz en favor de más abertura y más multilateralismo y más globalización, pero es la realidad. Es que está pasando entre nosotros una ampliación de la cooperación y de los flujos de comercio e inversión que es muy interesante.
Sí, en los últimos años Brasil se ha convertido en miembro del nuevo Banco de Desarrollo y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras de BRICS. ¿Y cómo usted evalúa la función que tienen estas nuevas instituciones financieras para promover la cooperación entre los países emergentes? El papel de estos nuevos bancos debe ser comparado un poco al papel que tuvieron los bancos de desarrollo en el pasado, el Banco Mundial, los bancos regionales. Todavía tienen un papel y tienen un papel importante. Pero hace mucho dejaron de financiar infraestructura de una manera definitiva. Financian, pero con mucho menos importancia en su cartera de proyectos. Y lo que estos nuevos bancos, tanto el Banco Asiático cuanto el New Development, MEC, el Banco de los BRICS, demuestra es que tenemos que financiar el crecimiento, tenemos que financiar la creación de las bases del crecimiento, que es la infraestructura. Esto es un mensaje bastante significativo, porque si no hay crecimiento, no hay reducción de pobreza. Si no hay crecimiento, no hay cómo mejorar las condiciones de vida de la población. Y yo creo que esta visión muy pragmática de tener bancos que sean focados, que tengan su atención para un tema central que es el desarrollo de la infraestructura, y es una lección que tomamos de China de larga manera, porque China es el país que más desarrolló infraestructura en el mundo en los últimos 10 o 15 años. Esta visión es una visión que vino para quedarse y que va a tener un impacto sobre los países. Es claro que el NDB está empezando, el Asian Infrastructure Bank también está empezando, o sea, nosotros estamos viendo el inicio de un proceso que será bastante más largo, pero la idea central, que es, no hay cómo mejorar la situación de los países sin invertir en infraestructura y en crecimiento, es una idea que tiene que ser valorizada. Bien, y otro tema importante de esta cumbre es ampliar la asociación. Entonces, para usted, ¿cómo debemos intensificar la cooperación e intercambio entre los países, entre los países de BRICS y otros países? Yo creo que con dos cosas básicamente. Uno, demostrando lo que ya se ve, que los resultados que hemos alcanzado entre nosotros en términos de comercio e inversión son resultados positivos. Dos, lo que mencioné anteriormente, ampliando un poco la cooperación entre nosotros y siempre teniendo las puertas abiertas. A cada reunión de los BRICS son invitados varios países que no son necesariamente del grupo, pero que vienen a las reuniones. En esa también China va a invitar a algunos países. Eso es lo más importante. Empezamos a hacer conexiones con países variados que se acercan de nosotros, porque uno, ve mérito en lo que estamos haciendo. Dos, quieren participar de alguna manera de la integración entre los BRICS. No podemos negar que cada uno de los países de BRICS ahora tiene sus problemas económicos, tanto en el exterior como en el interior. Entonces, para usted, ¿cómo debemos mantener la vitalidad del BRICS y cómo debemos intensificar esta cooperación? Yo creo que el primer punto es mantener la casa en orden y aceptar el hecho que nuestras economías tienen que hacer reformas y tener el coraje de implementar esas reformas, de llevar esas reformas adelante. En el caso de Brasil, por ejemplo, estamos muy focados en eso. Acabamos de aprobar una reforma de las leyes de trabajo, que son bastante importantes. Discutimos reformas que son muy sencillas, como seguridad social, por ejemplo, que es un tema que tiene un impacto directo sobre la vida de los individuos, la vida de los ciudadanos, pero estamos convencidos de que no hay otra solución. Y la otra solución es tener políticas fiscales que tengan credibilidad, que tengan lógica, y políticas monetarias que estén compatibles con la inflación baja. O sea, la primera cosa es mantener la casa en orden, y es la manera más sencilla de integrarse a la economía internacional. La segunda cosa es abrir las economías, abrir a inversiones, abrir al comercio. En el caso de inversiones, Brasil tiene una experiencia muy interesante, porque como nosotros tenemos una tasa muy baja de ahorro,
nosotros siempre contamos con inversiones internacionales y siempre contamos con la presencia financiera internacional en nuestra realidad. Eso quiere decir que nuestras empresas están muy acostumbradas a mantener un diálogo con inversionistas, a mantener un diálogo con el mundo financiero que invierte en nuestras economías. Eso es una cosa bastante interesante. O sea, lo que tenemos que hacer es un poco eso, es dentro de nuestra propia realidad hacer las transformaciones necesarias. Y la segunda cosa es no temer, no cerrar la puerta, no creer que las soluciones internas o que la realidad interna sea el único factor que nos pueda ayudar. Cuanto más integración, más resultado. Está en los libros de economía. Las economías más abiertas crecen más. Ahora, en este momento, como muchos países están un poco sintiéndose afectados por los efectos de la globalización, dicen, no, pero la abertura también puede tener side effects, puede tener efectos indirectos que crean una especie de malestar en la sociedad. Y yo creo que es un papel importante de los gobiernos en ese momento demostrar que no, que es la integración a la economía internacional la única manera de sobrevivir en el largo plazo y la única manera de crear economías que sean fuertes. Y el mecanismo de BRICS está a punto de empezar su segunda década. Y para usted, ¿cómo debemos mejorar el mecanismo y cómo debemos profundizar esta cooperación? ¿Y qué expectativas tiene usted sobre el futuro del BRICS? Eso es muy interesante porque si tomas el hecho que tenemos una década, 10 años, es decir, que empezamos en 2008. Cuando la economía internacional pasó por una crisis sin precedentes, no se conocía eso. Y solamente ahora uno empieza a ver algunas de las economías maduradas recuperando el crecimiento. Estados Unidos un poco más, Europa un poco menos, y nosotros supimos construir en este periodo las bases de una cooperación mucho más relevante. En esa segunda década, yo creo que lo más interesante será ver resultados en esos varios otros sectores que no son necesariamente financieros y no son necesariamente comerciales, aunque el financiero y el comercial siga siendo prioridad en los BRICS, pero seguir mirando un poco lo que va a acontecer, lo que va a pasar con esos otros sectores. O sea, el mensaje de la próxima década de los BRICS es que ok, inversiones, finanzas, comercio son prioridades, pero podemos hacer mucho más. Y estamos ya mucho más integrados que estábamos antes en esos sectores. Y eso tiene un impacto que tal vez no sea tan visible como el impacto del comercio y de las inversiones, que son las estadísticas demuestran muy claramente lo que se obtiene, pero va a tener un impacto sustancial. Pero serán políticas en las variadas áreas en que los países estarán discutiendo, integrándose, ampliando sus niveles de cooperación. En los últimos años, las relaciones entre Brasil y China han logrado avances significativos, destacándose como buen ejemplo de la cooperación entre los países miembros del BRICS. Actualmente China es el mayor socio comercial y el mayor destino de exportación e importación de Brasil, mientras que el país sudamericano es también el mayor socio comercial de China en América Latina. El volumen de comercio bilateral ha superado ya los 90.000 millones de dólares, con 80 aumentos registrados en los últimos 20 años. Por otro lado, las inversiones chinas en Brasil están aumentando y diversificándose a un ritmo muy acelerado. En el primer semestre de 2017, la inversión de China en Brasil alcanzó los 6,176 millones de dólares, cubriendo las áreas de electricidad, infraestructura, electrodomésticos, finanzas, minería, siderúrgica, telecomunicaciones, automatización y agricultura.
Además, en mayo de este año, los dos países lanzaron oficialmente el Fondo China-Brasil de Cooperación para Expansión de la Capacidad Productiva, con recursos iniciales por valor de 20.000 millones de dólares, 15.000 millones de los cuales proceden del lado chino y 5.000 millones del lado brasileño, cuyo objetivo es financiar los proyectos en este país latinoamericano. El fondo recibirá propuestas de proyectos que podrán ser enviadas tanto a China como a Brasil o a un tercer país, con la condición de que se trate de inversiones en Brasil en las áreas de infraestructura, manufactura, agronegocios y tecnología. Para usted, ¿en qué áreas debemos profundizar la cooperación sino-brasileña? Bueno, yo ya acabo de mencionar el punto del comercio, ¿verdad? O sea, el hecho que tuvimos una recesión, estamos saliendo de la recesión y la demostración que cuando salimos de la recesión, China tiene una participación en el comercio internacional de Brasil más amplia que los demás países. El campo de la inversión es un campo también muy interesante porque, como dije antes, Brasil es un país muy acostumbrado a inversionistas extranjeros. Entonces acogemos los inversionistas chinos y las empresas que invierten en Brasil de una forma muy positiva. Y hay muchas y en los sectores más variados. Energía, producción industrial como autos, por ejemplo, infraestructura bastante, mismos servicios como taxis, por ejemplo, Didi, que invierte en Brasil. La otra cosa es que tenemos una relación muy dinámica, o sea, a cada momento mejoramos la calidad de las relaciones. Yo doy siempre el ejemplo de los bancos. Cuando empezamos a tener un banco brasileño aquí, algunos bancos chinos en Brasil, los bancos adquirían sus propias patentes, sus propias licencias de presencia en nuestro territorio y operaban como si estuvieran operando en sus propios países, pero como si estuvieran operando en China, operando en Brasil. Ahora tenemos joint ventures. Nosotros tenemos instituciones financieras chinas que hacen asociaciones con instituciones brasileñas. Hay capital chino, hay capital brasileño, hay brasileños que trabajan en esas instituciones en Brasil y que administran, chinos que administran de aquí. O sea, eso es una cosa que no se pensaba antes y que trae a la relación económico-financiera un dinamismo que tal vez no se ve el resultado inmediatamente, pero que eso quiere decir que en 2, 3 años, 5 años vamos a tener, en términos de calidad, mucho más interacción y mucho más relación. Lo que más me fascina de la relación entre Brasil y China es el dinamismo. Es que no es, por ejemplo, ahora acabamos de firmar un acuerdo con China para hacer un plan de trabajo en el comercio de servicios. O sea, este es nuevo. Antes estábamos muy focados en bienes. Ahora pasamos a servicios, pasamos a pensar en el comercio, en servicios de ingeniería, banking, arquitectura, e-commerce, automación. O sea, tenemos una relación muy dinámica y esa relación dinámica apunta para el futuro con perspectivas que todavía no son visibles, pero que van a traer más elementos nuevos a nuestra relación. Entonces, ¿usted cree que intensificar la cooperación entre China y Brasil puede de alguna manera perfeccionar el mecanismo de BRICS? Yo no tengo dudas. Brasil ofrece muchas oportunidades de inversión, infraestructura, usted acaba de mencionar. Es un sector en que tenemos un déficit de inversiones. Y ese déficit está muy relacionado a las exportaciones de granos en Brasil y de productos agrícolas. O sea, en la medida en que hay una presencia más grande de China en infraestructura, en ese sector, nos capacitamos todavía más para exportar granos y productos agrícolas y también hierro para China. O sea, no hay otra salida. Nosotros tenemos una relación, hoy día tenemos un comercio exterior en los últimos 7 meses de ese año, 45.000 millones de dólares, que es un flujo en 7 meses bastante positivo y sobre todo si comparado con el flujo de Brasil con los demás países. En inversiones tenemos déficits en áreas en que China tiene una calidad para invertir
y una capacidad de hacer proyectos y de invertir en proyectos que es bastante grande. Y tenemos nuevas áreas de cooperación. O sea, yo veo que nuestra relación solamente va a intensificarse. ¿Y qué eso significa para el BRICS? Significa que podemos dar ejemplos concretos de cómo dos países que no son economías maduradas todavía, que tienen algunos problemas estructurales que tienen que ser, que los países tienen que lidiar con ellos, pero que podemos hacer mucho y que podemos ampliar ese nivel de interacción. Lo que me parece más interesante en los BRICS es este hecho que tenemos algunos temas en que no llegamos al nivel de madurez de muchas otras economías y que estamos buscando aumentar la capacidad de hacer, de lidiar con esos temas en nuestras realidades, y tenemos que interagir entre nosotros, porque es de la experiencia común que las cosas se pasan. Hace algunas semanas yo estuve representando al ministro de Educación aquí en una reunión de BRICS. Y ahí discutíamos temas como la alimentación escolar para las poblaciones de bajo nivel de rendimiento, ¿no? de ingresos. Son problemas muy comunes, son problemas que tenemos nosotros, son problemas que no son los problemas centrales que tenemos, porque la educación tenemos muchos otros problemas, pero son problemas importantes, porque hay una gran parte de la población nuestra que sufre con eso. Y son problemas que no tienen nada que ver con la realidad de las economías maduradas o de países más madurados, son problemas nuestros. Antes, ¿qué hacíamos? Buscábamos los organismos internacionales para obtener algún tipo de recomendación o asesoría para dibujar proyectos y hacer proyectos. Hoy día no, hoy día discutimos entre nosotros. Hoy día sabemos la experiencia de cada uno, sabemos las victorias, los éxitos, los fracasos y cómo podemos intercambiar informaciones. Eso tiene una vitalidad inmensa y es una cosa que es una nueva manera de enfrentar los temas. Lo que antes hacíamos con organismos internacionales que tenían una expertise y que nos transmitían esa expertise basados en la experiencia de países más madurados, ahora no. Ahora hacemos entre nosotros. No que los organismos no nos puedan ayudar, nos pueden, pero tenemos que interagir entre nosotros, entender eso, formar burocracias que se integren, que conozcan la experiencia de uno y de otro. Cuando yo miro la experiencia de China y Brasil, yo miro que en cada vez más sectores, hay misiones de Brasil que aquí vienen, hay misiones de China que van a Brasil. Es esto, es trabajar en los números, trabajar en la economía, trabajar en la integración, pero trabajar en calidad, trabajar en la capacidad de hacer, trabajar en la capacidad de resolver problemas que son comunes a países en el nivel de desarrollo que estamos nosotros. Sí, quizá entre nosotros las experiencias son más pragmáticas, son más prácticas que los países desarrollados, ¿no? Son experiencias diferentes, primero porque están en otro momento de la historia, segundo porque son experiencias que... Está un poco pasado de tiempo, ¿no? Sí, un poco pasado de tiempo y un poco en realidades antiguas. ¿Cuándo uno pensaría que un país que no llegó a total madurez en todos los temas económicos y muchos de los temas sociales sería la segunda más grande economía del mundo? China llegó, ¿verdad? Antes se asociaba a la idea de ser una economía grande como ser una economía madurada en todos los aspectos. Ahora tenemos una otra realidad. Tenemos países que tienen grandes economías, que tienen grande participación en el comercio internacional o en el flujo de inversiones internacionales, pero tienen algunos problemas estructurales y esos problemas tienen que ser resolvidos. Esto es una realidad nueva, es completamente nueva. Necesita respuestas nuevas, que no sea simplemente mirar a la realidad de los países madurados y repetir lo que hicieron. Sí, necesita respuestas nuevas. Eso es el sentido de los BRICS. Esto es en lo que estamos. Claro que siempre la visibilidad de los BRICS estará asociada a los números de comercio e inversión, pero es en esto, la calidad de cómo lidiar, la manera de cómo lidiar con proyectos y traer calidad a nuestras decisiones gubernamentales es un punto muy importante.
Muchas gracias, señor embajador, por compartir con nosotros su punto de vista. Ha sido un placer. Gracias, gracias a usted.